flexibles, nos dicen que hay que ser discretas, correctas. Buenas tardes, buenas noches todavía, porque pese a que se nos están alargando los días de a 1 minuto por día, como a mí me enseñaron de chiquitita, todavía nos agarra muy de noche temprano. Somos húmedas por nuestros cuerpos y por la Pacha en Radio Inclusiva, y estamos saliendo por la multiplataforma de esta radio. Si escuchan mal por YouTube, se pueden pasar a Instagram, y si no anda bien por ahí, se pueden pasar a Facebook, a gusto del consumidor. Salimos como vivos y vivas, en realidad nosotras somos vivas. Y está Armando, ahora que veo a Armando, nuestro superoperador, salimos como vives. Hoy es el día del lenguaje inclusivo. Y las 3 invitadas de hoy, María Alejandra Corti, Eva del Rosario y Toti, son de un extremo y del otro de nuestra cosa de edades, exponentes de este batallar en el idioma. Toti es alumna y integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela Mariano Moreno, secundaria. Toti está en 4º año y es muy militante, ya ha estado en el programa hablando de les pibis y la política, y María Alejandra y Eva son docentes de esa misma institución, en ESI, y no quiero spoilear más, porque las dos son muy estudiosas de esta cosa de la lengua, el para qué de la lengua y el por qué del lenguaje inclusivo. Va a ser un programón, así que les invito a quedarse hasta el final. Agradecemos como siempre a la Murga Baila la Chola por nuestra música y esta presencia permanente de nuestros amigos que nos bancan, y les pedimos a todos los que nos estén escuchando y que por favor recomienden el programa a sus amistades y conocidos, para que pongan me gusta en las plataformas y suscribir en YouTube, así podemos tener un canal propio de YouTube. Bueno, así con toda esta cháchara, bienvenidas, compañeras María Alejandra, Eva y Toti. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Tomo la palabra como para iniciar, digamos, esta conversación que esperemos que sea de ida y vuelta, no solo entre nosotras, y contar un poquito que la lengua es un fenómeno social, y como tal tenemos que dar un poquito de marco histórico para poder ubicarnos, si bien el tiempo de radio es muy acotado y nos corre. ¿A qué me refiero en esto? Que nosotros hoy en día estamos en un modelo vigente de sexo que es de 2 sexos y está pasando a ser un modelo de más de 2 sexos. Pero en la antigüedad, o sea, en Grecia, hasta el siglo XVI, lo que existía era el modelo de sexo único. No había 2 sexos como nos enseñaron, como pensamos que es lo natural, sino que en ese momento el modelo, o sea, me refiero como modelo a representación para poder explicar algo. ¿Cómo se explicaba el sexo? Que era un único sexo, donde era el varón. Y todo lo demás era no varón, o sea, se lo asociaba a varona, porque la A quiere decir una negación. Con lo cual, si a lo largo del tiempo se modificó el modelo porque no respondía a todas las preguntas que se presentaban, quiere decir que esto es una construcción y que se va modificando con el tiempo. Quiere decir que en un principio tiene que ver también el lenguaje, que solo se explicaba lo que es el varón o el hombre, y por fuera de lo que estuviera de esa categoría era lo no varón. Por eso se hablaba de modelo de sexo único.
En el siglo XVI, o sea, estamos hablando de 1500, plena era medieval, donde también ya intervienen ahí las matrices de aprendizaje y de enseñanza, no solo griegas, sino judeocristianas, que son las más importantes y que han influido en Occidente, para colocar el modelo de los dos sexos. Y ahí se coloca como la categoría que llamamos mujer a todo lo que no es hombre. Por lo tanto, quiere decir que no ser hombre no es sinónimo de mujer. Sin embargo, así es como se naturalizó la enseñanza. Y se considera que esto es prediscursivo, antes de la palabra. Por eso, la construcción del lenguaje está muy ubicada en un binarismo. Tanto cuando estaba el modelo de sexo único, en esto de ser varón o no varón, ¿sí?, como en el modelo de dos sexos, en el ser varón y mujer, o sea, hombre y mujer. Entonces, para explicar un poco más desde la lingüística, desde lo simbólico. Interesante esto Sí. del varón. No te escucho. Bueno, sigo, porque no llegué a escucharte. Qué interesante. Qué interesante. Perdóname, Ale. Sí, qué interesante. Y quería destacar esta situación de el atravesamiento de todo tipo de situaciones, en este caso en el lenguaje, por las situaciones de poder. O sea, quien tiene el poder es el que maneja inclusive el lenguaje, varón y no varón. O sea, sos varón, existís, sos no varón, no existís. O sea, en ese momento, recuerdo que, por ejemplo, si había una familia muy rica y fallecía el pater familias. Sí, si no había, por eso muchas mujeres de dinero se casaban, no importa que no quisieran a la persona con la que se casaban, sino era el tema de que hubiera un hombre en la familia para que se pudiera disponer de los bienes, pero eso ya estamos más en el siglo XX. Como comentaba, o sea, es el tema del simbolismo y la construcción que hay, y que esta construcción social que se hace es para sostener un orden jerárquico. Y este orden jerárquico se va a expresar a través de la lengua. Quiere decir que el lenguaje nos habla a nosotros, no que nosotros hablamos el lenguaje. Y con esto doy paso para que lo explique muchísimo mejor a Eva en esto de la construcción de los simbolismos y lo que se marca en la comunicación. Hola, ¿qué tal? Tuyo. ¿Perdimos a Adriana o lo mío me sale? Bueno, gracias por invitarme. Hola a todas, está buenísimo estar acá hablando de esto. Es una como re oportunidad para mí, es un momento re lindo. Está buenísimo lo que traías del varón como género único, por el tema de lo dinámica que es esta construcción, que las construcciones sociales se modifican, como decías, y porque en la lengua también el masculino es como el término no marcado, es como que se le dice término no marcado, porque es como que se le dice también masculino genérico, que eso es como que da la pauta de que, obviamente, falazmente, representa a todos los géneros en la lengua. Entonces, yo siempre como que hablo de lenguaje inclusivo, bueno, porque soy profe de lengua, porque me parece que el tema está buenísimo, porque bueno, nos atraviesan reivindicaciones transfeministas y demás. Me parece que está bueno partir de una base que es, bueno, ¿qué características básicas tiene el lenguaje que quizás nos sirva como para pensar un poco el lenguaje inclusivo y bueno, defenderlo, o no sé, pero es obvio que hablamos lenguaje inclusivo y nos parece que fue una gran revolución en la lengua. Uno de los componentes de la lengua es que está en permanente cambio, ¿no? No siempre dijimos rari, no siempre dijimos... Explicando un poquito qué
¿Qué quiere decir lenguaje inclusivo? El lenguaje, a mí me gusta más llamarlo no binario o no sexista, pero de la manera más visible que aparece es lenguaje inclusivo, que es un lenguaje que pueda en determinadas terminaciones de determinadas palabras incluir la letra E como una variable que no sea ni femenino ni masculino, o la sumatoria del femenino, el masculino y el no binario, digamos. Entonces, como esta posibilidad, tenemos diferentes posibilidades, es decir, todos, todas y todes, y también el orden en el que los decimos influye, porque también podemos decir todes, todas y todos, pero casualidad que siempre tomamos el masculino primero, el femenino después y el no binario último. Y tenemos la posibilidad de decir todes como que todes agrupe o sea, a lo masculino, a lo femenino y a lo no binario y a las otras muchas identidades, maricas, lesbianas, trans, travesti, género fluido, queer, intersex, etcétera, que pueda haber. Que se distingue un poco neutro. Tengamos en cuenta, con esto que está diciendo Eva, que la realidad, o sea, que lo que marca y lo que estamos viendo, por eso se habla a favor o en contra, o como que no existe, o como que existe y es lo único que existe, es que la realidad se expresa a través del lenguaje, pero cuando es disruptiva. Y acá vos sabés bien, Adriana, que es, digamos, la función del arte, hacer una disrupción, o sea, romper. Y esto es lo que estamos viendo que está trayendo esta forma de lenguaje. No es tanto que por la obligación, porque no es obligatorio que se utilice, tampoco es por el tema de que esté de moda, sino que está irrumpiendo. Claro. Esto es lo nuevo. O sea, está irrumpiendo en estructuras, como estaba comentando Eva, que son sólidas. Sí. Pregunta, porque esto tiene justo lo que yo quería saber. Ahora, desde hace no tantos años, creo que la primera que empezó a usar un poco con habitualidad esta cosa de ellas y ellos, nosotras, nosotros, fue Cristina Kirchner, que al principio sorprendió esta cosa de la naturalización de este uso del lenguaje, que antes lo usaban solamente les pibis. Ahora digo les pibis. ¿Y qué pasa? ¿Desde cuándo se viene tratando de hacer este quiebre en el binarismo del lenguaje? Que en realidad el de Cristina Kirchner seguía siendo binario, porque es mujeres y varones. Este lenguaje es inclusivo precisamente porque contiene a otros géneros. Pero ¿desde cuándo se usa? No. Habíamos quedado con el sobre que te mandé con plata, que no me ibas a preguntar eso. No, esto no te lo iba a preguntar. O sea, en una de las ponencias que está, bueno, hubo un congreso muy lindo, debe haber sido muy lindo porque no participé y me enteré de la existencia en pandemia. Se realizó un congreso en Córdoba, que fue como un congreso, fue un encuentro de derechos lingüísticos como derechos humanos, entre paréntesis, re interesante plantearlo así, que fue como un contracongreso de un congreso que se hizo re hegemónico de la lengua española en Córdoba, con todas estas instituciones que son como policías de la lengua y que están en contra del inclusivo y que argumentan en contra y hacen todo el tiempo propaganda política en contra y demás, en donde, bueno, escribieron una serie de, se escribió una serie de textos re interesantes sobre lengua y género, alrededor de, no sé, 5 o 7 trabajos, y después había otras sobre otros temas, lenguas indígenas, digamos, ¿no? Como un poco un contracongreso que intentara hablar en clave de les silenciades de la lengua, digamos, como bueno, acá estamos les representantes de la lengua que no es la hegemonía, que no es quien detenta el poder y demás.
En ese congreso y en esas, digamos, diferentes ponencias que escribieron y presentaron diferentes personas, hay una que historiza un poco cómo fue, o sea, dice que historiza un poco como cuáles fueron las primeras representaciones del lenguaje inclusivo, pero puede ser con las que esa persona se topó, digamos, en la Argentina. Y entre ellas menciona un flyer de una banda Sander, de un festival, donde ahora me tengo que fijar, no sé si ponen el arroba o ponen por primera vez la X o demás, pero sí historiza como que primero fue la arroba, que la arroba no puede tener realización fónica, esto quiere decir que no se puede pronunciar, porque no se puede pronunciar la A y la O en simultáneo, pero es una manera de que, bueno, es como una A contenida dentro de una O, que visualmente intenta visibilizar más la A. Después se pasó a la X, que la X también, bueno, no quiere decir, o sea, ni masculino ni femenino, y es como una manera bastante como punk de escribir en los fanzines, del underground, del rock y el punk en Buenos Aires también, pero debe haber habido en otros países también, hay lenguaje inclusivo claramente. Y después, bueno, se pasó a la E, que lo que permite es pronunciarla, y realmente, o sea, hacer la sumatoria de todas las posibilidades genéricas que existan, aunque ellas sean infinitas. Y bueno, y con eso empezó la bronca de Ahí está. las redes sociales y en todo el mundo. Pero si te tengo que decir un año fijo, me puedo machetear aquí en vivo mientras ustedes... Pero Sí. lo importante, digamos, que no es solo el tema de la E, sino lo que irrumpe, lo que rompe, a dónde, qué es lo que está moviendo, que atraviesa a las personas, porque las personas que hemos sido educadas en el binarismo, que hemos sido educadas con estructuras muy sólidas, tanto de cómo aprender a aprender, y a eso me refiero con matrices de aprendizaje, no es que nosotros aprendemos de cualquier forma, sino que hemos sido educados desde chiquitos y chiquitas y chiquites a aprender de determinada manera. De hecho, por ejemplo, nos pasan con los estudiantes, y por ejemplo Toti nos puede dar su palabra acá, de que muchas veces cuando uno pone otra dinámica dentro del aula, que no es la dinámica tradicional que se supone que tiene un aula, muchas estudiantes y muchos estudiantes consideran que no se dio clase. Sí. Cuando un formato es de taller, cuando uno cambia la forma. ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque nosotros identificamos una forma de dar clase como preponderante. Y la E, hablar en algún momento, aunque sea saludar, buenos días a todas, buenos días a todos, buenos días a todos, y agregar esta E, que no es solo agregar una letra, sino que es mover esta estructura, esta gran estructura que es sólida, es muy sólida, no se cambia la evolución del lenguaje no es tan rápida en el tiempo como podría ser adaptarnos en nuestra vida a un estilo de vida o a otro. O sea, lleva más tiempo, son construcciones muy sólidas. No sé, Toti, vos si tenés algo para agregar en esto de la estructura. Hay mucho de esto que tiene que ver con si el lenguaje inclusivo sí o el lenguaje inclusivo no, que es algo que tenemos que aprender, que no solo les mayores, por decirlo de alguna manera, de les que fueron criadas con el binarismo en todo, porque hay una juventud muy dividida con eso, y falta un montón de educación, pero para todas las edades. Entonces, a los alumnos les mueve el piso que un profe utilice, para bien o para mal, se les mueve el piso para bien o para mal, eso pasa, que le pongas una X, que hables con inclusivo, que termina siendo por ahí lo que corresponde más, porque vos no sabés qué persona tenés enfrente. Cuando vos decís, si vos estás, te voy a dar un ejemplo que se usa mucho en la juventud y voy a hacerlo más resumido, es que ¿por qué hablar en inclusivo si ya sabes que todos acá cómo se identifican? Vos no sabés, capaz a alguien que todavía le cuesta aceptarse, le das una alegría diciendo, no voy a asumir porque mañana esta cosa puede cambiar. Porque primero, para que alguien salga
como otra identidad diferente, tiene que tener todo un proceso adentro. Y a eso en la adolescencia se vive muchísimo más, en la juventud en general. Es un autodescubrimiento muy complicado. Y después al momento de las masas, vos no sabés realmente. Cuando estás en una asamblea parada frente a 1000 pibis, no sabés. Entonces termina correspondiendo más eso, y que le mueva al piso es algo positivo, por más de que sea para mal, porque quiere decir que justamente lo que decía Ale, sí, Ale, que es justamente que rompe, que quiebra, entonces que te haga ruido es algo bueno y estamos yendo para un lado bueno, pero que esa educación se tiene que dar en todos los niveles y en todas las maneras, todo lo que sea posible, es así. Por más de que diga no, no dio clase o no sé qué, no sé cuánto, eso te queda, porque son distintas maneras de aprendizaje que, si bien vos decís, no, al final tuvimos hora libre, no, ¿por qué? Si vos lo que explicó vos lo tenés, lo explicó de manera diferente. Terminás aprendiendo más que de la manera tradicional, sentada en un banco 5 horas, viendo cómo alguien habla y habla. Gente más dinámica, gente menos dinámica. Es así. Va todo en la forma de aprendizaje. Y ahí, bueno, tomando de nuevo a Eva, el tema de lo fuerte que es la palabra, de lo fuerte que es el lenguaje, y en un aula lo fuerte que es la palabra del docente, porque ahí se juega una simetría. Otra vez aparece la jerarquía donde está marcado el poder. La relación no es simétrica, la relación es asimétrica, y esto lo marca el lenguaje. Sí, a mí me parece interesante lo que dice Toti, eso, no presuponer los pronombres de una persona, o sea, por su expresión de género, digamos, porque los pronombres son, bueno, cómo te sentís que te digan ella, él, ella, ¿no? Y muchas veces, a veces no coincide, digo, el pronombre con tipo tu expresión, a veces no coincide con la identidad tampoco, de género, y no darlo por sentado porque vemos una expresión que nos suena como masculina o femenina o no binaria o lo que fuere, sino como me parece que siempre hay que preguntar, tipo en todos los casos, no solamente cuando tenemos dudas. Y la otra cosa que me parece como muy, muy heavy de la gente que argumenta, bueno, no quiero usar el inclusivo, es que si tiene que hablarle directamente a alguien o se tiene que referir a alguien que sus pronombres son neutros, son con la E, no lo puede decir directamente. O sea que no puede hablarle con respeto, ni dirigiéndose a ella, ni hablando sobre ella, sin que ella esté presente, porque siempre va a tener que decir ella o él, y en los dos casos va a estar no respetando su identidad de género. Entonces es como que también hay un límite que tiene que ver con el respeto de la otra persona, y no es con lo que se autopercibe, es con lo que esa persona es, que es muy difícil decir, yo tengo derecho a negarme, o sea, creo que en ese caso es muy difícil decir, yo tengo derecho a no usar el inclusivo, porque en ese caso vos no podés tener una relación con esa persona ni dirigirte a esa persona, no sé. Partamos de la base que hay una ley. Claro. Contra eso no podés hacer nada, o sea. Claro, es muy difícil. Y Ale me tiró un pie para hablar de las asimetrías. Digo, hay uno de estos laburos de este congreso que está muy piola, que va enumerando como diferentes asimetrías en torno al masculino y al femenino, digamos. O sea, cómo el masculino engloba todo, y lo que hace es, obviamente, silenciar al femenino. Y esto seríamos muy inocentes si dijéramos, bueno, esto es por azar. Bueno, en una sociedad donde el poder durante siglos y siglos lo detentaron y lo siguen detentando los varones, que el género, que el morfema O, que es el que se le atribuye al masculino, sea el género que represente a todos los demás géneros, a todos los demás géneros. Bueno, las palabras importantes también están en masculino, cuerpo, ser humano, un montón de otras palabras, colectivo, no sé, y demás. No es casual que el hombre detenta el poder. El morfema del hombre es la O.
vamos a hablar todo no, vamos a decir el hombre, vamos a decir el niño en los apuntes de psicología. El niño aprende, las etapas del niño son la oral, etcétera, etcétera. Digo, uno cuando piensa así, una cuando piensa así, una cuando piensa así, se aparece algo automático que es la invisibilización de los otros géneros. Entonces une leyó y creció leyendo esos ejemplos del hombre conoció descubrió el fuego en tal época, el hombre de las cavernas. Yo a los pibes y a las pibas les digo, el hombre y la mujer de las cavernas, no sé, como el hombre como sujeto político, el hombre como sujeto histórico. ¿Te imaginas siempre chabones? No me jodas, como no me vengas a decir que estás en si pudiera aparecer un globito, te imaginás todos varones, cis, heterosexuales. Entonces, lo que empiezo a operar, que es una categoría que a mí me re gustó, es una sobrerepresentación lingüística de los masculinos y una invisibilización lingüística, una sobreidentidad lingüística también, y una subidentidad lingüística de mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binarios, etcétera, etcétera. Donde la mujer queda subrepresentada, donde ante la negación del inclusivo, las personas que no se sienten ni varón ni mujer directamente no quedan representadas. Por lo tanto no existen, porque lo que no se nombra no existe. Y esa es la función del lenguaje. Por eso es tan importante. Por eso es el tema de la autoría. O sea, también se ha dado una jerarquía de que, digamos, hay determinados países donde los autores y las autoras pueden producir conocimiento, delegando y quedando en un lugar inferior todo lo que sea, digamos, sobre todo de América Latina, con esto de la autoría. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otras realidades, pero si se toma esta autoridad de ser autor, de nombrar nuestras realidades, se pone, digamos, en peso como que lo que viene de Europa o lo que viene de Norteamérica además tiene más peso. Entonces terminamos estudiando realidades de otros autores que están piolas, pero muchas veces no se puede cuadrar en nuestra realidad porque es otra. Entonces lo que necesitamos también es construir nuestra realidad. Claro. Si nosotros tomamos lo autoral, entonces también nos apropiamos del lenguaje. Esto también tiene que ver con una jerarquía de ubicación de pueblo. Incluso la palabra pueblo está denostada en el sentido de como que marca gente que tiene menos conocimiento o menos preparación. El popolo. Después yo tengo unas preguntas para Tuti, pero Adri. Stop. Ay, porque me surgen un montón de preguntas en el medio. Ustedes son docentes. Habíamos en este discurrir de lo que estamos tratando de descifrar, quedamos en que el lenguaje está atravesado por el poder. Sí. Y que esta cosa del lenguaje inclusivo es a romper el orden establecido. Sí. ¿Qué pasa dentro de los establecimientos educativos? ¿Les docentes utilizan habitualmente el lenguaje inclusivo? Algunas se pueden negar a utilizar el lenguaje inclusivo. ¿Qué dice el Ministerio de Educación sobre el lenguaje inclusivo? ¿Dice algo? No, el de Cava no. No se expide. Pelota para ustedes. Recién hace muy poquito tiempo que algunas comunicaciones oficiales colocan el binario. O sea, las y los. Recién hace muy poco tiempo. Salió una guía del Ministerio de Mujer y la Diversidad, muy interesante, como de lenguaje no discriminativo, y ahí habla en muchos sentidos, habla también de personas con discapacidad, habla de personas, digamos, adultos mayores, adultes mayores, y también habla de multiplicidad. Preguntaba otra cosa. Yo lo que preguntaba es si hay alguna indicación de parte del Ministerio sobre el lenguaje inclusivo, que ustedes deben utilizarlo o no, o si lo deja a criterio del docente. ¿Cómo es esto? Me parece que no hay nada escrito del Ministerio.
O sea, creo que nos hubiéramos enterado. Oficial no hay nada. Porque es muy violento también como, y ahora le quiero preguntar algo a Toti, pero es muy violento como recibir las planillas de donde dice tutor, preceptor, o sea, para mí es como violento. Como, Alumnos. sí, los alumnos, que te saluden con hola a todos, tipo o sea, los mails dirigidos a los profes. Encima la docencia es una tarea altamente feminizada. Yo creo que si alguien ahí hace una estadística en cualquier colegio secundario, va a encontrar que el 65, 70 o más de personas, bueno, somos mujeres, y siguen estando como estos apelativos. Incluso hay una cosa muy graciosa que en mi departamento, bueno, tenemos un grupo de chat y en el departamento de comunicación somos todas mujeres y un varón y todo el tiempo ponen todos. Y no puedo creerlo. Tipo, somos como 10 mujeres y un varón y todo el tiempo usan el masculino. Yo uso el femenino. Sí, Bueno, estaba la situación así cuando en un chat de esto se planteó, bueno, vamos a rotar el uso del femenino y del masculino un mes cada uno. Entonces, aun cuando hay un solo varón, este mes vamos a hablar en femenino. A ver qué te pasa a vos y el mes que viene cambiamos de nuevo. Es Claro. esto que ustedes hablaban de ponerse en el lugar del otro, o sea, yo me refiero a la otra, al otro, como el otro quiere ser nombrado, no Claro, como a mí se me da la nombrarlo claro. o nombrarle. A mí me cuesta un montón, porque bueno, hay una cuestión de edades entre medio de esto. Yo crecí en piloto automático del o, y a esta altura cambiarlo por la E con fluidez me cuesta un montón. Ahí, H, te quiero tomar la palabra un segundo, que Ta- está bueno aclarar a eso. Perdón, Eva, no sé, o Ale, si querían hablar, ya las dejo. Hay algo que está muy metido en eso, que es el tema de, no, porque es como que el uso del lenguaje inclusivo es como que la gente que lo utiliza está a punta de pistola obligando a otra gente a usarlo y decir, no, porque te equivocaste esto, y no, no es así, es una deconstrucción de todos los días, y es así, y incluye la edad, o sea, todo, pero todo, todo, todo lo que quieras, porque vos siendo una minoría, o sea, una minoría en nivel derecho y en nivel, en posición de desventaja, te cuesta, depende igualmente de la persona, te cuesta menos ser empático con la otra minoría. Vos decís, claramente, a mí me pasa esto, a vos también, seamos solidarios para poder luchar contra el real problema, que es lo que pasa mucho. Pero está bueno también no escudarnos en eso, decir, no, porque yo tengo privilegios, entonces me cuesta cuestionar. No, es un proceso y nadie te pide que lo hagas de golpe. Justamente es, me trago, perfecto, no pasa nada, lo intentás. Y si Claro. sabés cómo, y si estás abierto a las correcciones, y estás abierto a ese pensamiento crítico, constructivo, es lo importante, no importa ese salto de golpe, porque todos estamos en desconstrucción desde que nacemos, siempre, todo. Porque las crianzas son muy amplias, muy diferentes, Esto, tenemos esto mucho que rango de es- edades. Es así. Me parece que, o sea, es eso. sí, esto me parece buenísimo porque nos permite a las personas que somos mucho más grandes que vos no sentirnos afuera de esta construcción. Eso es muy bueno, es poder seguir en la ola de cambiar el lenguaje. Y cambiar el lenguaje es, en este caso, una herramienta de lucha por la integración, de la lucha por visibilizar realmente al otro como el otro quiere ser visibilizado. Me cuesta un montón, pero lo sigo intentando. Y cada vez me sale un poco mejor, Toti. claro, Ahora, y tiene que ver con que vos desde... existe el otro existe porque lo nombro, la nombro, le nombre.
este es el tema, este es el problema. Nosotros hemos sido educadas, o sea, sobre todo para ser docentes, en hablar en neutro. Y esto, como decía Eva, el neutro es el que termina en no. Entonces llega un momento que, si bien la gran mayoría somos personas que nos identificamos como mujeres en la docencia, hablamos en masculino y nos referimos a nosotros en masculino. Sí, mal. Sí. Y después lo otro es como que el que detenta el poder. No sé si querías seguir. Esto de las categorías de poder, así que seguilo vos. No, como que es irrisorio que el que detenta el poder y el que te obligó durante siglos a usar la O, en un pacto en realidad que si uno se pone a pensar, hace un ejercicio mental de decir, bueno, ¿quién convino esto? ¿Quiénes estaban en ese contrato de que la O representara a todos los demás, que o casualidad representa al varón? No estuvieron mujeres, no estuvieron las lesbianas, no estuvieron las maricas, no estuvieron, o sea, se las prendía fuego en ese momento por pecado nefando, digo, y aprovecho para decir que el masculino genérico es colonial también, Claro. porque cuando vino acá España y Portugal, o sea, prendían fuego a las personas que no eran, digamos, heterosis, aunque esa categoría por ahí no se llamaba así en ese momento. Pero resulta irrisorio que las personas o los poderes que detentaron, o la RAE, la Real Academia Española, y otras instituciones que detentaron, que fueron como una especie de policías de la lengua, ahora a raíz de las exigencias de que se use el lenguaje inclusivo, hablen de censura, hablen de obligación, hablen de... O sea, todo lo contrahegemónico es una pequeña, como el meme ese que es tipo como una cosa muy pequeña con un barco gigante que dice yo tratando de, no sé, yo con mi cepillo de bambú y viste las petroleras, bueno, como suena como muy irrisorio, y estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Toti, que es bueno como que si hay personas que agresivamente dicen, bueno, no, habla así, habla así, bueno, no estaría siendo lo ideal. Yo tengo una pregunta para Toti. No sé si vos, Adriana, querías decir algo. No, me encanta escucharla hablar a Toti. Tenía una pregunta que era ¿cómo sentís vos que, o sea, cómo son, si tuvieras que nombrar algunos grupos de frases típicas de resistencia al inclusivo, y qué contraargumentaciones escuchás del otro lado? Como que alguien que dice, una bardeada, una resistencia, una cosa de mirar cómo hablan, qué sé yo, y del otro lado que si viviste varios intercambios así de reacción, contraargumentación, qué pasó ahí, o cómo lo ves en general, o lo que quieras, pero Sí, te entiendo. Mirá, la contraargumentación era yo, así que no tengo muchos otros ejemplos. Obviamente al pie del cañón con muchos más compañeros, que es eso de, no, pero el todo ya incluye. No, obviamente, o casualidad te lo dice un hombre cis, claramente, porque no hay remate con esa, en su mayoría al menos. Entonces vos tenés eso de, no, porque incluye a todos. No, vamos de vuelta. No. Y te das toda la explicación, y lo que he notado también mucho, que por ahí ahora me agarraste un poco prevenida para los ejemplos, pero lo que sí hay es como ese cierre de decir como, no, porque, o sea, no dar la oportunidad ni siquiera de verlo realmente, de por qué se usa, por qué existe, por qué nació, porque, como decían ustedes, que estaba muy bien dicho, la verdad, que es eso de, el lenguaje se adapta a nuestra realidad y a nuestras necesidades. Entonces es como un poco, no tiene mucho sentido si nos vamos a quedar en un lenguaje que se usa hace 10.000 años, si no tenemos, o sea, si no tenemos la misma vida. ¿Entendés? Es como, no, el celular no tiene nombre porque hace 5.000 años no se usaba. Claro. No funciona así, ¿entendés? Otro de los argumentos de los más comunes. Eso es muy bueno. Es que sí, y otro de los argumentos más comunes es el no, porque la RAE no lo dice. La RAE, como decían, es algo que elige que se habla y que no. Entonces, y son un montón de señores
grandes que no están abiertos a otras opciones, sentados así decidiendo qué se dice y qué no, que tampoco se apoya en la realidad realmente, ¿entendés? Porque vos hablas de, es eso, ¿no? Y la verdad que las respuestas, hay mucha gente muy bien formada para esto, y es algo que está en constante evolución. El lenguaje inclusivo no nace de la nada, justamente, no nace de no, porque yo me quiero o sea, yo soy tal cosa o tal no sé cuánto, entonces quiero, no funciona así. Es justamente no. O sea, tiene un detrás, tiene un porqué, y va de la mano de la identidad de género y va de la mano con nos cansamos de que nos silencien, nos cansamos de solo ser representadas por una O. Entonces, es como que arrastra todo un movimiento y tenés desde argumentos muy bien formados con la estructura del lenguaje, con todo, a argumentos que valen lo mismo, pero que son simplemente lógicos, que destruyen automáticamente cualquier otro argumento del lado como detractor. Entonces, Sí, es como que mal. la gente que no quiere ver eso, que realmente no lo quiere ver. Es como, no, porque la E no sé cuánto, bueno, está bien, no nos querés escuchar, pero el día de mañana se te presenta una persona que necesita que use los pronombres ella, porque ella es así, y los vas a tener que usar. Y no es una cuestión Fíjate, de cultura y obligación, es una cuestión de respeto y de derechos, y eso es lo básico que se tiene que aprender. No importa si te sí, gusta o no, eso es lo que hay que aprender y nada más. pero Ya está. fíjate vos, Toti, tomando, digamos, lo que vos decís, o sea, siempre el orden establecido, el statu quo, o Sí, sea, las categorías sociales y demás, estuvieron marcadas desde la academia y desde, digamos, las personas con mayor poder y mayor, digamos, instrucción, por así decirlo. Y ese exactamente. era el grupo hegemónico que estaba compuesto por varones. El lenguaje inclusivo irrumpe desde afuera hacia adentro de la academia, que son, como decíamos antes, Claro. estructuras sólidas. Sí, Fíjate cómo estamos siempre sobre lo mismo. Entonces, al marcarle a la otra persona que realmente ese poder que detentó está empezando a tener fisuras, esta jerarquización de la estructura social también está empezando a tener fisuras, es lógico que yo me agarre de lo que conozco, ¿sí? En esto de decir siempre fue así, siempre se nombró así, ¿viste? Porque es el siempre, o todo, o nunca, ¿sí? Exacto. Cuando es un caso, dos casos, tres casos, pero no importa, son todos. Sucede que cuando irrumpe, hace temblar la estructura, la estantería de uno, Obvio. nos atraviesa el cuerpo y Y eso vos te es, aferrás a lo digamos, que... lo que me genera temor. Temor Exacto, a claro. lo súper lógico. desconocido. Claro. Eso es súper lógico. Por Sí. eso te digo que, perdón, no sé si No, no, seguí. No, 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 no. es lo que, Estaba, uy, nos estamos pisando, perdón. Perdón, sí, perdón. Toti. Esto del quiebre de la estructura patriarcal del lenguaje, me parece que es como lo más sabroso de esta discusión. Y está desde mí buenísimo cada vez que escucho que alguien se enoja, porque hay mucha gente que se enoja con esto del lenguaje inclusivo, pero aún en el enojo, la estrategia del lenguaje inclusivo sale ganando, porque la persona para enojarse forzosamente se tiene que poner en el lugar del otro, enojarse, discutir, argumentar, etcétera. Y algo en su cabeza va a empezar a moverse, aun cuando su posición sea el enojo. Entonces a mí esto me parece genial. Eh, ¿Ustedes escuchan más enojos o menos enojos que hace 2 años, por ejemplo? Hay mucha más aceptación, eso te lo digo. Hay mucha más discusión porque se habla. Sí, Puede Menos. ser, puede ser que parezca como que hay mucho más odio y no sé qué y no sé cuánto, pero es todo proceso de romper con esa estructura, como decía Ale. Lamentablemente lo conlleva. Y con otra cosa que decía Ale, así le quería decir, es que obviamente vas a tener miedo y todo, pero vos también podés entrar, obviamente hay muchas maneras, que vos te vas a aferrar a lo conocido, pero vos tenés un montón de herramientas a la mano
y obviamente cada uno tiene su tiempo, pero he tratado con gente que es el típico caprichito de decir, no, porque yo digo que es así, bueno, está bien. La verdad, a esa gente me refiero en particular, que teniendo toda la mano elige ese capricho, a eso voy, porque yo he tratado con gente así, pero como vos decías y como yo le decía a Adri, es un proceso y es larguísimo. Eso. Sí, Adri, me hiciste acordar que los Sí, primeros y que... ese es el lugar habitual del adulto, ¿no? Del adulte. Resistir a los cambios que generalmente vienen impulsados por las generaciones más jóvenes, porque eso significa una pérdida del control de la situación. Y de nuevo, una forma de ejercer el poder. Si cedo en esta cuestión de poder, el poder pasa a la gente joven y yo lo pierdo. Entonces, ahí es donde se resiste a ese cambio. Los jóvenes no están en la situación de resistir al lenguaje, me parece. Me parece que Somos sí. los adultos. No, en lenguaje inclusivo hay un montón de reacción adolescente en contra. Exactamente, sí, muchísimo. En- Sí, hay burlas, hay cargadas, hay, o sea, pero yo lo veo muchísimo menos que antes. O sea, si vos me haces comparar 2 años, me parece que avanza bocho. Ajá. A mí me hiciste acordar en los orígenes y me macheteé recién rápido, la ponencia esa habla de mediados o fines de los 90, y me hiciste acordar mucho a los fanzines punks que se cagan en todo, se cagan en el Estado, se cagan en Dios, se cagan en la Biblia, se cagan en el lenguaje, o sea, reconocen muy bien dónde está la policía de todo, los punks. Y les punks, bueno, fueron como los primeros en hablar de aborto, como hacían peñas por el aborto legal, como sacaban discos que se llamaban el aborto legal el aborto ilegal asesina mi libertad, Fan People, Cuxify, bueno, Fan People se hacían llamar hardcore gay antifascista, y en esos recitales under, bueno, más under que Cemento todavía, Duro Pavimento y otros lugares, fines de los 90, 97, 98, 99, había fanzines, que eran esas producciones artesanales, hechas con fotocopias pegadas, abrochadas con ganchitos y demás, donde había textos de crítica, vegetarianos, feministas, antiestado, poemas, canciones, hablar de los sentimientos propios y demás, uso de X y uso de arroba. Ajá. Así que el origen fue, sí, feminista. Me encanta. Es subversivo, definitivamente. Exacto. Otra cosa que me había quedado pensando es en el tema de la academia y este manejo del poder a través de qué está permitido y qué no está permitido. La academia todo el tiempo va incorporando palabras nuevas, inclusive del lunfardo, ha ido integrando muchas palabras, todos los años integran, sacan un listado, ¿verdad?, de nuevas palabras aceptadas. Sí. Pero lo que es diferente en esta situación es que es un cambio del lenguaje general, no es una palabra, y ahí es donde el lenguaje inclusivo es tan disruptivo o subversivo, si querés. Claro. Sí, es como que ese paradigma, o sea, es como que penetra en el paradigma directamente de cómo terminan las palabras en su variable de género, que hasta antes del lenguaje inclusivo era solo la O y solo la A. Las palabras que necesitan cambiar el género son los artículos, las, los, les, los pronombres, ella, elle, ello, o algune, ningune, todos, todes, todas, esos son los pronombres, y después sustantivos que son infinitos, y los adjetivos. Claro. Chabón, chabona, chabones sería un sustantivo, y cansado, cansada, cansades sería un adjetivo, que son los que dicen cómo son los sustantivos. Entonces, en todas las palabritas había solamente A y O, y eso es como una parte ya de la lengua, que eso cambia menos rápido. ¿Cómo hacemos el género? ¿Cómo hacemos el número? ¿Y cómo hacemos, no sé,
otras palabras que varían son los verbos con modo, tiempo y todo eso. Eso como Eva, que es bastante fijo. y si la palabra termina en E, ¿cómo queda? La palabra originaria, por ejemplo, pibe. Auteres, si termina en E, bueno, en pibe se usa mucho pibi, Sí, que se le pone como una I, pero yo tipo uso, no sé, si tengo que decir, por ejemplo, preceptores, yo digo precepteres, autores, si tengo que decir autores, porque es como que trabajaderes, no sé, yo le claro. hago así cambio, como que le adelanto esa O que tiene, que ya venía con E, y que diciéndolo con E es masculino, yo se lo Ajá. cambio. Si hay otra manera de cambiárselo, que sepa Toti o que sepa alguien de la mesa, dígame así. No, lo No, que pasa me solo refiero conmigo. que tiene que ver con el tema de poder, cuando se cambia, sobre todo del masculino al femenino, que depende también de la jerarquía y en el orden social y el estatus que ostenta esa palabra, que sustenta, perdón, esa palabra. Porque, por ejemplo, no hubo problema entre cliente y clienta. Y si nos vamos a poner como la RAE, clienta está muy mal dicho y estamos deformando el idioma. Lo mismo Presidente y con sirviente presidenta, y sirvienta. Pero claro, cuando se cambió de presidente a presidenta, ardió Troya. exactamente. Claro. Presidenta, la gente Bueno, está dicho. No sucedió con sirviente y sirvienta y no sucedió con cliente y clienta. tal cual. Entonces, también es esto, ¿a qué se nombra? ¿Sí? ¿Y en qué lugar de esta jerarquía de poder se nombra? Y el tema del lugar del presidente tiene que ser marcado por un hombre cis, heterosexual y blanco, porque es el que está en la cúspide. Entonces, otro varón, como fue, por ejemplo, ahora que ganó en las elecciones Castillo, como su origen no es el que la sociedad acepta, occidental, se estuvo un mes para que pueda acceder a su presidencia. Entonces, tiene mucho que ver quiénes somos las personas que quedamos por fuera. No es una cuestión de genitalidad como mucha gente cree, varones en contra de mujeres. No. Lo que uno está tratando de poner, sobre todo con el lenguaje, en discusión y problematizarlo, porque tampoco es que queremos prender fuego a nadie, es este orden jerárquico patriarcal que no está dando resultado y que tenemos que incorporar, como decía Toti, si estamos padeciendo lo mismo o estamos viviendo lo mismo, porque no somos solidarias entre nosotros. Y la herramienta que se tiene en la escuela, que es una estructura bastante conservadora, bastante sólida, es la palabra, y la palabra forma parte del lenguaje. Entonces yo me pregunto, ¿nosotros, nosotras, nosotres hablamos el lenguaje o el lenguaje nos habla a nosotros, nosotras, nosotres? Lo segundo. No, con el de sirvienta y sirvienta. A ver, ¿cómo sería eso? Dale, Eva, dale. No, yo opino que lo segundo, pero porque, o sea, hay tantas cosas ya cristalizadas en el lenguaje, incluso de frases hechas, pero de cómo se suele interpretar que una frase está bien dicha, o todos estos presupuestos o fenómenos de que uno no puede elegir ni el armado de las palabras, ni inventar palabras, o toda esta policía que hay del lenguaje, y además porque el lenguaje encarna una cultura a la que uno llegó tarde, porque uno nació y ya existía todo eso como armado, entonces, viste, cuando uno dice, por ejemplo, no sé, decir quilombo, bueno, el quilombo era algo maravilloso, porque las personas afros se estaban organizando contra sus opresores blancos, y lo digo masculino porque por lo general los hombres detentan el poder.
o sea, y nosotros lo usamos como, bueno, no, entré y la casa era un quilombo, como algo re negativo, ¿no? Y un montón de cosas más, conventillero, es terrible, porque las personas que vivían en los conventillos se organizaban, eran anarquistas, o sea, inmigrantes, pobres, y uno dice, a esta mina no la escuches, que es una conventillera, ¿viste? Como que lleva y trae. Entonces, un montón de cosas que el lenguaje inclusivo y un montón de otras cosas más, como la comunidad afro y un montón de otras, y los pueblos originarios y demás, resquebrajan un montón diciendo, bueno, esto no lo digan en sentido negativo, o esto no lo invisibilicen más, y aprovecho para decir que no Indio quiero... como algo negativo, como alguien travieso, hiperactivo, que no se calma, o que es como muy salvaje, la palabra indio, o sea, con la connotación negativa que tiene. Es como que es cierto eso que, perdón, que el lenguaje nos habla a nosotros, que nunca me lo había puesto a pensar, la verdad, que es mucha razón con eso, el lenguaje nos habla a nosotros por toda la construcción social que lleva. Que es incluso mucho con más... la terminación de género. Fíjate, si decimos perro, se nos ocurre un animal, sí, de 4 patas y demás. Si decimos perra, es una mujer, ¿sí? Exacto. Que es mala. Si decimos hombre público, es alguien que se dedica, digamos, a la política o que ejerce alguna función pública, que es un servidor público. Y si decimos mujer pública, estamos hablando de una mujer cuyo cuerpo puede ser comercializado por un proxeneta, por ejemplo. Y ahí lo único que se cambió fue el género. Exacto. Si decimos héroe, es el gran héroe de la patria. Se nos viene San Martín, Belgrano, Mariano Moreno. Pero el contenido pero si que se le da a la palabra es total. Pero si decimos heroína, se nos viene a la cabeza una droga que es ilegal porque no está legalizada. Exacto. Y solo cambiamos el género. Sí. Tal cual. Entonces, como vos planteaste esas dos preguntas, Ale, el lenguaje nos habla a nosotros sería esto que estamos diciendo. Exacto. Y nosotros le hablamos al lenguaje, sería el lenguaje inclusivo, o sea, la construcción de un lenguaje que nos comprenda a todos. Claro, y que se está Eso formando, sería. como decía Eva, que se está formando y que se está relacionando, o sea, por algunas personas de la academia, pero también por fuera, o sea, es más horizontal esa formación, no la formación de este lenguaje y el uso. Entonces, problematiza el orden jerárquico. Y surge en un momento de Latinoamérica al menos, o de Argentina, o de otros países incluso que se lo están cuestionando, donde, bueno, los reclamos feministas, transfeministas y la agenda LGTBQI+, alcanza una visibilidad, creo que como nunca antes vista, ¿no? Entonces como que confluyen un poco, forma parte de las mismas luchas, digamos. Completamente. Y eso es lo que le da el soporte Otra necesario pregunta. para darle la fuerza. Porque si vos no tenés ese apoyo detrás, o sea, va a ser mucho menos visibilizado que venga agarrado de todo ese con todo eso social que tiene. ¿Querías decir algo, Adriana? Sí, perdón. Pregunta. Sí, me surgió esta pregunta, porque mientras ustedes hablan, a mí la cabeza se me vuela para un montón de lados, y en una de esas se me disparó pensar que en el caso del idioma español, tenemos la estructura de la corona, ¿no? La corona, la academia, la cuestión de poder, o sea, cómo el imperio, en este caso España, le decía a las colonias y a nosotros, que seguimos siendo sus súbditos, seguramente en algún lugar, querido rey, dijo alguien, cómo hablar ese lenguaje, es una forma de seguir sosteniendo la presa. En otros idiomas, ¿hay academias del lenguaje como esta, la Real Academia Española? Sí, seguramente. Uy, pero esta mujer me hace
Muy bueno, me la voy a dejar en que- el, sí, o sea, Es que hay un montón de colonias afro que hablan francés, inglés también, habría que buscar. Esta es como muy sí. antigua, y además también la primera gramática que ahí tipo, como no sé, viste cuando le tomás a un alumno lo que no sabe, te cambia de tema y te va para el lado de lo que sabe. Sí, sí, sí. No, no, La pero primera, este es el momento en el que yo digo que este no es el único programa que va a tener este tema. bien, ¿Sí? Vamos. Dijimos que el 19 de agosto, que es 2 jueves, 3 jueves para adelante, vamos a retomar esta situación para hablar el qué se viene o qué hay atrás de estos cambios en el lenguaje. Porque deshilachando esto vamos a ir encontrando un montón de estructuras de poder patriarcales que están tratando de ser derrumbadas. Y no me parece menor esta cosa de Real Academia Española, el imperio, los pueblos sojuzgados y cómo se acepta que se puede hablar o no se puede hablar. claro. Siempre teniendo en cuenta esto de aquello que no es nombrado no existe. Claro. Claro, y que además la primera gramática, que es como los libros que te dicen cómo está bien hablar o cómo está bien escribir, la primera gramática española surgió después de la conquista. O sea, Exacto. Antonio Nebrija le dice, mira, escribí esto, y que trae algunos vocablos indígenas, y le muestra a la reina Isabel, tipo, bueno, mira, o sea, yo hice esto, eh, como para decir, como para delimitar, bueno, qué es el castellano ante toda esta barbarie y todo este salvajismo que estamos así como... Y ahí también un poco nace la antropología, ¿no? Como el otro, el problema del otro, el otro que es distinto, que es salvaje, que no reconoce un Dios. O sea que Pero, o sea, la matriz colonial la tenemos como en claro. todos en la matriz sexual, en la genérica, en la lengua. Y es la mirada eurocentrista. Siempre es la mirada eurocentrista porque es lo que se impuso. A sangre y espada se impuso esa mirada. Por eso para nosotros también como sociedad siempre estamos muy pendientes de la mirada de afuera. Eso es algo también para repensar. Nuestra sociedad argentina siempre estamos con la mirada cómo nos ven desde afuera. O sea, que como que la aceptación tiene que venir de afuera. Sí. Esto también tiene que ver y volvemos a caer en un sistema de sexo-género. De Explícame hecho, un cachito, Sí. ¿cómo? ¿por qué volvemos a caer en un sistema de sexo-género? Volvemos a caer en un sistema de sexo-género porque ¿Por al qué haber, volvemos a caer en un sistema? justamente por la mirada. Si bien la mirada es externa, nosotros las mujeres hemos sido educadas para ser miradas, ¿sí? Sí. Por eso, por ejemplo, siempre se habló muy bien de la primera dama, que fue primera dama hasta el 2019, porque justamente entraba en los cánones de lo que tiene que ser una mujer, cuando se la es mirada, no hablar, acompañar, ser con todos los parámetros, o sea, femeninos, lo que se espera para ser mirado, o sea, como si fuéramos el adorno que acompaña a este varón blanco, cis, heterosexual, con rasgos europeos, que está en el lugar de presidente. Independientemente de las personas que sean, estoy juzgando sea la imagen. Esto es mucho más aceptado por todos los estamentos sociales que si tuvieran otros rasgos, tanto él como ella, como pareja presidencial. Por eso digo que es un sistema de sexo-género y que tiene que ver con la categorización del uno, o sea, del que está arriba, o sea, del uno,
hacia abajo, no es hacia los costados, es hacia abajo. Y lo que tiene el feminismo en su gran diversidad y el transfeminismo es que es mucho más horizontal y que podemos pensar totalmente distinto o estar en las antípodas, pero buscamos los puntos en común y esto molesta. Entonces, lo que tengo que generar son cuñas para ir fisurando. Esa imagen me encanta. Esa imagen está buenísima, porque es por donde se filtra el agua que genera que la grieta se ahonde. Exacto. Se quedaron quietas. ¿Qué pasó? No. Toti, Sí, decime. Cerrá, Toti. No, decime qué vas a decir. No, que nada, que es esa violencia sistematizada de tal y cual y no sé qué, no sé cuánto, o sea, de obviamente... Toti está lejos, sistematización. es todo un mérito. ¿Dónde está Toti? Uy. ¿Ahí va mejor? No sabía si me había cortado. Ahí está, sí. Se nos perdió Toti en el aire. Toti, volvé. Acá estoy. Perdón. No anda muy bien la señal. Hola, Toti. ¿Tenías Empezá algo de para cero decir? porque se cortó todo. Me olvidé la mitad ya de lo que dije, pero hay algo que quería aclarar, que es un gran argumento, entre comillas, detractor también, volviendo a lo que decía Eva, porque mi mente va pensando en todos los temas que vamos hablando, se divide bastante, es esto de... Esto también abre puertas a que no solo el lenguaje verbal es el que vale, porque vos tenés tenés el lenguaje verbal que necesita romperse para romper con de lo patriarcal, de lo hegemónico, de cis hetero y masculino claramente, romper con eso de la hegemonía y que se le abra las puertas no solo a lo que viene siendo la E, el uso de la E, que es algo que se usa mucho, lo vuelvo a decir, en los argumentos detractores, que es el uso del braille, el uso del lenguaje de señas, que se tiene que incluir, obviamente, pero se tiene que incluir al mismo tiempo que todos los cambios, porque el lenguaje de señas, el lenguaje del braille, existe hace muchos años más que el lenguaje inclusivo. Entonces, ¿por qué en su momento los detractores hoy del lenguaje inclusivo no se pusieron en campaña para normalizarlo, entre comillas, para no ponerlo en las escuelas, para no enseñarlo, y ahora sí? ¿Entendés? Es como un argumento detractor que vos se lo das vuelta al toque y decís, hagamos todo juntos. Tenemos que hacerlo todos juntos. Claro, como que una cosa no quita la otra. Y como Exactamente. Se piensan en binomios excluyentes como si una cosa quitara a la otra, pero además también es como una falacia argumentativa, porque es como, ay, bueno, entonces, viste, es como decirle a un vegetariano, no te importa el hambre en el mundo porque todo mata, bueno, perdón, pero todos estos animales son comida para un montón de gente, y bueno, no es así, o sea, sigue la industria cárnica más vigente que nunca y sigue habiendo hambre en el mundo, entonces no digas que no, y entonces, viste, entonces, ¿por qué no pensamos en... No, como bueno, a vos no te importa la inclusión, o sea, realmente es re importante el lenguaje de señas porque debería ser universal y dado desde la primaria, porque creo que lleva su tiempo adquirirlo, pero a vos no te importa eso, te importa discutirme a mí y decirme que el inclusivo para vos es una mierda. Entonces, como no... No le interesa otra cosa. La doble moral. Exactamente. Además también es quedar como la minoría que sea el victimario el opresivo, de no, porque solo les importan ustedes, es como se llama eso el gaslighting, por decirlo así, es como el cambiar de enfoque para hacerte parecer a vos el victimario
y en realidad no es así, o sea, es así, y Sí. la mayoría lo tiene claro a eso, la mayoría que no es detractor, claramente, pero está bueno nombrarlo y lo quería nombrar porque me pareció importante recalcarlo para que no se caiga en eso de no, porque, uy, se me congelaron. No, se te escucha bien. Se te escucha bien. Para no caer en eso de vuelta a decir no porque tal cosa, y nada, eso. Bueno, porque si no vuelvo a repetir lo mismo. Era solo para aclararlo porque me pareció importante realmente. Y tenía que salir el lenguaje de señas, sí, es un gran tema el lenguaje inclusivo, siempre sale. Exacto. Y entonces, ¿por qué no luchan por...? ¡Y dale! ¡Te espero mañana! Claro. Seamos malos. Bueno. No, porque Acá viene la parte en a que las no me- mujeres las matan, pero a los hombres también. Perfecto, capo. Salí, dale, yendo, porque también tenés como tu fuerza otros- para luchar. Desde tu lugar de privilegio, hacelo, podés. Pero bueno, es siempre lo mismo. Así que era eso nada más, simplemente. Va finalizando el programa. Adriana. Compañera, vamos a tener que ir cerrando. Yo lo siento en el alma porque me encanta esto. Ya tenemos fecha. El 19 de agosto, Toti, ¿te queda bien el 19 de agosto? Supongo que sí, la verdad no sé, pero sí, Equipo vos ganador. matale. Sí. El elenco estable, Toti. Ah. La perdimos a Adriana. Sí. La perdimos a Adriana. Bueno, 19 de agosto, algo. 19 de agosto, sí, para seguir trabajando con esto del modelo de sexo-género, del lenguaje inclusivo, de las jerarquías, y a ver si Adriana volvió y nos saluda. Adriana, ¿estás ahí? ¿Estás muteada, Adriana? Acá estoy, me está volviendo loca internet, por favor. No. A ver. No estoy muteada. Vos está. No, vos está. ¿No me escuchan? Sí, Te recuperamos. ¡Maldición! ¡Maldición! Es la clave de tu cuenta bancaria porque se escucha. De tus ¿Me tarjetas. escuchan? sí, Sí, fuerte y claro. la perdimos. No. Bueno, cerrá vos, Corti. Entonces nos vamos a encontrar nuevamente el 19 para seguir trabajando y seguir problematizando, charlando, teniendo puestas en común o no tan en común sobre estos temas, y nos gustaría que Esto si a la radio, parece un dibujito animado. me encantó, que si a la radio llegan consultas, nos las pasen y poderlas expresar en este tiempo. Lo más importante es hacer entre todas, todos y todes, no solo nuestras voces, sino que nosotros estamos poniendo voz a esta problemática, pero no somos nosotras en particular, sino que tratamos de representar. Ahí hice un cierre, Adriana, para que te quedes tranqui. Sí, no, aprovecho para decir que no quiero invisibilizar a las identidades no Genial, binarias. te quiero. Sí, Eva. No, que aprovecho para decir que no. Bueno, que no hablar de la diversidad. Ah. Exacto. Bueno, Adriana, vamos a ir a saludando. lo mejor podría ser que se incorpore alguien que quisiera hablar desde este lugar. Claro. Desde el lugar de una disidencia. Perfecto. O estaríamos Vayan saludando. Nos vamos despidiendo entonces. Un gusto. Sí, estaría muy bueno. Bueno, lo vamos. Nos vamos despidiendo. Acá un cierre para cada una. Yo saludo y nos vemos el próximo jueves, acá por Radio Inclusiva, como siempre, de 8 a lo que dé. Gracias, Armando, como siempre, que nos tenés toda la paciencia del mundo.
Y hoy que te he hecho trabajar como loco porque mi internet no sé qué le pasa, que entra y sale me vuelve loca. Gracias a mis compañeras del día Muchísimas de hoy, gracias por la invitación. que le han puesto toda la onda, toda la garra, y yo seguiría, pero bueno. Y 26, el cierre, háganlo ustedes, así queda bonito. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, convocando a personas que no estén identificadas dentro del binario para participar en el próximo encuentro, para que también estén presentes sus voces. Para el próximo encuentro vamos a conseguir a alguien que no se identifique con el binarismo Quizá dentro para que presente su voz. dentro del Muchas gracias por la invitación. Eva, tu cierre. No sé si Adri quería... Bueno. Está llegando más tarde el audio de Adri, entonces me parece que nos escucha más tarde y sale más tarde. No, eso, quería aclarar eso, que a lo largo de todo el video lo quería aclarar al principio, pero fue que eran muchos temas. Nunca quise como arrogarme la representatividad de nadie, y hablar de lenguaje inclusivo no es lo mismo siendo alguien con los beneficios de una persona cis que alguien que realmente tiene pronombres que hay gente que todavía se niega a usar. Así que bueno, en este camino andamos, y bueno, gracias por invitarme, la pasé re bien. Saludos a todas. Chao. Y a Armando, todes.